Un cordial saludo para todos los amigos del Centro de Pensamiento y de este canal en YouTube. Hoy vamos a trabajar el tema de la crisis política en el Perú y la ingobernabilidad ostensible que se presenta. El triunfo de Pedro Castillo en julio del 2021 fue precario, en el sentido de que ganó por 44.000 votos en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. El tratar de lograr mayorías en el Congreso, o por lo menos una bancada amplia u holgada, lo llevó a pactos y a concesiones, y de esta manera descuidó a gente de su partido o a los amigos cercanos, en el sentido en que muy rápidamente se le fisuró el primer gabinete ministerial. La salida de Héctor Bejar, por ejemplo, ministro de Relaciones Exteriores con gran experiencia, por las presiones externas le hizo perder un orientador que no lo habría dejado incurrir en errores. Y la forma en que las derechas y otros partidos rechazaron su triunfo lo hizo sentir débil. Entonces, no empezó rápido a ejecutar las reformas que se habían prometido en el programa de gobierno del Partido Perú Libre. Reformas a la salud, reformas a la educación, reforma agraria y sobre todo promover desde un principio una reforma constitucional de fondo a través de una constituyente. Esas talanqueras que le colocaron los partidos, que no lo vieron de agrado al llegar porque le aplicaron el racismo extremo, estructural, que se le aplica a los indígenas en el Perú y sobre todo en el sur, con el desdén que los tratan, y la aporofobia por ser de origen muy pobre, maestro de escuela rural, y con falta de capacitación, las derechas desde un principio comenzaron a bloquearlo. Este es, digamos, el escenario inicial, y así entró con cambios en gabinetes hasta tener más de 4 gabinetes en año y medio. O sea, no tuvo estabilidad. Pero los problemas tienen su raíz y vamos a explicarlo en el curso de los análisis por los comentaristas. Para poder entender todo lo que está sucediendo con las manifestaciones en el país de Perú, es importante contextualizarnos y posicionarnos en el hecho de que Perú ha venido con unas falencias de carácter social, políticas y económicas bastante delicadas. Y es que el día 7 de diciembre del año 2022 fue destituido el presidente de izquierda Castillo, quien llegó al poder en julio del año 2021 y en estos momentos está siendo privado de la libertad por delitos de rebelión. Y estas protestas son una respuesta a la detención del presidente, en el que sus simpatizantes afirman que fue como el bloqueo institucional, el cual no le dejó ejecutar algún plan de gobierno como tal. La vicepresidenta Dina Boluarte toma el cargo, pero los manifestantes piden la salida inmediata de esta, ya que es hasta acusada de genocidio por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de este año. Evidentemente, Perú ha tenido una sucesión de presidentes y es importante verlo desde un punto de vista de, primero, la corrupción, segundo, las brechas de desigualdad que viven sus habitantes prácticamente a diario, y tercero, que la Constitución alberga contenidos entre parlamentarismo y presidencialismo y hace imposible prácticamente tomar acciones de gobierno. Haciendo ya un análisis de esta situación, tengo la certeza de que se está haciendo un uso desmedido y deslegítimo de la fuerza, en tanto que la violencia es inminente y son más de 50 familias las que están llorando en estos momentos a sus parientes. Incluso un médico fue asesinado mientras ayudaba a un ciudadano herido y la situación de orden público está siendo totalmente incontrolable. Escucho mucho en reiteradas ocasiones la palabra regresión.
una regresión en el país, pero considero que simplemente es el estallido o el ultimátum de una serie de eventos que vienen sucediendo en este país, en el que tan solo 5 años han pasado por 6 presidentes. En el año 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo por ser acusado de soborno y corrupción, y a su sucesor, Martín Vizcarra, el Congreso lo destituyó en 2020 por el mismo caso señalado. Así también, Manuel Merino gobernó simplemente durante 6 días, y Alberto Fujimori, quien estuvo escándalos de corrupción en elecciones, fue sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad. Miembros del Congreso también han sido señalados. Un punto importante que se puede recalcar ahora es que el Congreso y los miembros de este también han sido señalados y que para disolver el Congreso el presidente puede hacerlo si rechaza cuestiones de confianza y el legislativo puede destituir al presidente por una incapacidad moral y Castillo fue vacado por incapacidad moral y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide revisar como este tipo de procesos ya que es muy fácil aprobarlo y no se requiere de demasiado, o sea, es algo muy ambiguo. Por ejemplo, se pide solo el 20% de los votos y para aprobar esto es solo un 66%. Por último, hacer un Congreso unicameral. Puedo decir que para sopesar un poco este tipo de decisiones deberías tener un Senado que haga contrapeso a la única Cámara que existe. Así se puede debatir algún tipo de decisiones que verdaderamente se tengan y que se tenga también en cuenta al pueblo ante distintas situaciones que pues presente la ciudadanía o cualquier tipo de demandas. Voy a hablar de la crisis de Perú. Para esta discusión planteo una pregunta principal y es, ¿será Perú un país ingobernable? Bueno, tenemos varias opiniones frente a este tema. Algunos dicen que sí, es totalmente un país ingobernable por la enorme fragmentación y la inestabilidad política que tienen, pero por otro lado hay gente que ve la luz al final del túnel. La crisis actual de Perú la podemos explicar muy brevemente y es el descontento del pueblo peruano, la corrupción por parte de los políticos y la enorme ambigüedad en una parte de la norma. Y bueno, por redes sociales o por periódicos o en algún medio de comunicación nos habremos enterado de las protestas tan violentas que se están presentando en Perú. Y es que son protestas realizadas por la izquierda, por su mayoría por la izquierda del país, que están situados al sur de este. Y han habido ya varios incidentes del tema de el abuso de la autoridad frente a las personas e incluso hay más de 55 muertes presentadas en estas protestas y obviamente lejos de calmar al pueblo lo único que hace es enfurecerlo un poco más. ¿Cuál es el factor detonante de esta crisis? Podríamos decir que es el breve mandato de Castillo el que causó un enorme revuelo en el país cuando anunció que planeaba disolver el Congreso temporalmente porque según él el Congreso interrumpía el correcto desarrollo de la institución presidencial. Desde un inicio la derecha del país no lo quería y pues ya con esto fue como la gota que rebasó el vaso y inmediatamente fue buscado para capturarlo a pesar de que buscó asilo político en México. La captura de Castillo fue muy polémica porque por fin una parte del país que era la izquierda se había sentido identificada por un gobernante y pues de un momento a otro fue como capturado y cambiado por la presidenta del momento, que es Dina Boluarte. Y bueno, ¿qué es lo que piden estas personas en sus protestas? Bueno, piden 4 cosas principalmente y es el cierre del Congreso, los cambios en la Constitución, la liberación del expresidente Castillo y unas elecciones anticipadas. Sin embargo, les voy a explicar un poco más a fondo de cómo estas pretensiones podrían afectar el país, lejos de ayudarlo a solucionar. Primero, es claro que la crisis de Perú no es cuento nuevo. Incluso muchos de los gobernantes y mandatarios se han visto en escándalos por corrupción y muchos han estado privados de su libertad. Casos como el de Alberto Fujimori, quien está cumpliendo 25 años de cárcel para este momento, Ollanta Humala, que estuvo 9 meses privado de su libertad,
Pedro Kuczynski, quien estuvo 3 años en prisión domiciliaria, Alejandro Toledo, quien podría ser extraditado por delitos de corrupción, o el caso de Alan García, que fue muy popular, quien se suicidó porque estaba siendo investigado también por delitos de corrupción. Segundo, para viajar un poco más a profundidad en esta crisis, los politólogos afirman que hay una problemática muy grande y es la enorme facilidad para cambiar de presidente. Y esto es causado por 2 factores. 1, por la ambigüedad en la norma y 2, por el Congreso unicameral, que esto es un tema ya que se ha tocado muchas veces. ¿Qué dicen los politólogos? Bueno, ellos dicen que en el caso de las pretensiones que están dando los protestantes de cambiar la Constitución, hablan de que en este momento no es algo necesario. Es algo que nos distrae del objetivo principal, que es poner otra vez la institucionalidad del país a flote. Y que en vez de cambiar toda la Constitución, se haga un ajuste al artículo de la Constitución que habla de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿sí? Que esta parte de la norma es un poco ambigua y un poco vaga y que sería más útil el cambiarla y completarla un poco más. Esto permitiría que no fuera tan fácil cambiar de presidente, pues para este momento Perú en los últimos 6 años ha tenido 6 presidentes diferentes. Lo siguiente es el tema del Congreso unicameral. Ellos dicen que Perú necesita un Senado que actúe como balanza para las decisiones del Congreso. No es suficiente para las decisiones de un país tan afectado institucionalmente como lo es Perú. Hay que resaltarlo, en el Perú existen muchos partidos políticos. Hay no solamente polarización entre los partidos fuertes, sino atomización entre todos los otros partidos. Y el centro político no ha sabido comportarse. De tal manera que inclusive en la elección del 2021, donde gana Pedro Castillo, fue una sorpresa porque el partido Perú Libre no tiene tradición, fue un partido creado por el señor Vladimir Cerrón. Se presentó como de izquierda, pero tampoco tiene una tradición anclada en la verdadera izquierda tradicional. Ahora, los otros partidos, los que son de reciente creación o los que no han tenido un comportamiento institucional serio, están ligados a las mafias. Por lo tanto, allí la política es más que todo un negocio. No hay una concepción del Estado y del servicio público de fondo. Ese es el gran problema. El otro problema es el comportamiento de los medios de comunicación que están ligados a los empresarios y se comportan también como un partido político. Es decir, los grandes medios de comunicación del grupo El Comercio, además, y otros aleatorios, con los intereses creados frente a los presidentes anteriores que han sido parte del establecimiento o que los medios los han querido moldear para que no se salgan de las tradiciones, se comportan esos medios de comunicación como un partido político. También se dice que todos los contratistas del Estado aparecen como si fuesen un partido, porque ejercen presión sobre los elegidos, y cuando no obtienen a un elegido, pues buscan la forma de llegar para desestabilizar al que ha sido elegido y va a hacer las reformas. Y los jueces, la rama judicial, por el servicio que le prestan a algunos políticos en esa correa de transmisión y en lo que se llama el lawfare, pues acusan o se inclinan, presionan, desestabilizan y también son como un partido. Entonces son partidos políticos y 3 medios de presión, que son los medios de comunicación. La rama judicial que debería de ejercer era la aplicación de las normas con estricta interpretación, y los contratistas pues hacen que no dejen tranquilo a ningún presidente. También hay que destacar que desde la reforma constitucional de 1993, después de la crisis del 92, que fue el autogolpe de Fujimori,
esa constitución y sus reformas posteriores han hecho que exista un híbrido entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario. Instituciones incrustadas del parlamentarismo sin tener el Perú un sistema parlamentario, sino que es presidencial, y sin tener un sistema federal, sino que el centralismo es el que rige. Entonces, por ejemplo, la vacancia, que es poder declarar la salida de un presidente expulsándolo, defenestrándolo del poder con la invocación de la incapacidad moral. Muchas interpretaciones y han sacado últimamente, por ejemplo, a Kuczynski en el 2018, a Vizcarra en el mismo 2021, en el 2020, perdón, porque hubo un interregno donde llegó el señor Merino y Sagasti, dos presidentes. Sagasti estuvo 8 meses. Y eso crea una inestabilidad. Entonces se presenta un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. El poder que tiene el presidente de disolver el Congreso y el poder que tiene el Congreso de defenestrar o sacar al presidente. Es como si fuese un juego de ajedrez, o sea, un pulso y una tensión. O se es totalmente de estructura parlamentaria o se es de estructura presidencial. Toda América Latina el sistema es el presidencialismo. No quiere decir que sea lo mejor, pero por lo menos tiene más estabilidad porque en la mayoría de los países hay 2 cámaras. Cámara baja, que es la Cámara de Representantes, y Cámara alta, que es el Congreso. En el Perú hay una sola cámara, que es el Congreso unicameral. Y este también, al ser menos, la reducción de la votación y los arreglos los hacen más fácilmente para salir de un presidente que no les está dando gusto. De esta manera, el centralismo excesivo en el Perú, o sea que todo se maneja desde Lima, por eso los de la sierra, los del sur y de otras regiones ven a Lima como si fuese amenazante porque le quita los recursos. Entonces deberían pensar en el sistema federal donde hay poderes y autonomías desde las regiones. El federalismo con un orden territorial donde las regiones tienen autonomía, pueden disponer de sus recursos y la soberanía se ejerce popularmente por la elección de sus gobernantes. Por ejemplo, Colombia también es centralista, pero la elección de alcaldes y gobernadores tienen un tinte federal. Bueno, en Colombia también hay un debate de que si volveríamos al federalismo, pero le serviría mucho al Perú lograr su estabilidad si en la reforma constitucional que están reclamando introducen el orden o modelo territorial federal. Porque lo que queda muy claro es que en el Perú sí se necesita una reforma constitucional de fondo, o sea, una asamblea constituyente. La presidente Dina Boluarte, que era la vicepresidente de Castillo y que lo sucedió porque el Congreso pues reconoció que esa era la forma constitucional apropiada, pero ella no tenía unos afectos bien enraizados con el partido que la eligió, que ese es el otro error de estar prometiéndole a figuras que no son de confianza los cargos más importantes. Vienen las traiciones y las conspiraciones. Ella propone, para evitar la presión continua de las calles donde la gente pide su renuncia, propone un adelanto de elecciones para octubre, por los tiempos que necesita la convocatoria desde la registraduría. Para octubre del 2023, y que el nuevo Congreso elegido aborde el otro tema que se pide en las calles, y que también lo había prometido el partido Perú Libre de Castillo, y que Castillo no impulsó, una reforma constitucional, o sea, una constituyente. Pero ella dice que ese Congreso se dedicaría a ser constituyente. Con las constituyentes, entonces no son realmente eso que ella dice, porque ese Congreso tiene su apoyo de acto legislativo reformatorio de la Constitución. O sea, está la señora Dina Boluarte
tendiendo una especie de trampa o ardid, en el sentido de proponer que el nuevo Congreso que se elija para calmar las marchas y las protestas, que ese Congreso se dedique a la reforma constitucional de fondo, pero un Congreso cuando reforma la Constitución, que sí lo puede hacer, son actos legislativos graduales y no van a ser de toda la estructura constitucional, porque eso solo lo hace una constituyente, que es otro tipo de Congreso dedicado a la reforma de la estructura total del Estado, y que un referéndum ratifique, una votación popular, lo que el Congreso haga. Eso pasó en Chile y fue un fracaso, porque la gente dijo que no cuando el Congreso Constituyente, que era la Convención Constitucional, que también le quitaron el nombre de Constituyente, que es el nombre sagrado desde la Revolución Francesa, el referéndum dijo que no, por lo tanto borraron o neutralizaron o impidieron la reforma en Chile. Podría pasar lo mismo en el Perú y esto alargaría la crisis. Léase o entiéndase qué pasó con el plebiscito para la paz. O sea, la paz no puede ser mayoritaria. La paz es un mandato y debe ejecutarse. Tenemos que la actuación de Pedro Castillo el 7 de diciembre se convirtió en la práctica en un autogolpe, es decir, disolver el Congreso e intervenir la rama judicial y querer citar a elecciones parecido a lo que hizo Fujimori en el 92. Tiene que ser que fue aconsejado por fujimoristas que ya estaban en la coalición última que él pretendió para Fortalezas. Lo fueron permeando y lo indujeron a error. Y ese autogolpe, el mismo día, es defenestrado, o sea, decide el Congreso que el poder pues lo ha perdido y lo captura la policía en un operativo mañoso. 2 golpes de Estado el mismo día, el autogolpe de él y el golpe parlamentario. Pero la votación no se hizo debidamente para poder votar su expulsión de la presidencia y por lo tanto es nula desde el punto de vista del derecho constitucional y a los ojos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay entonces una suplantación y un vicio que da nulidad. De esta manera, esos 2 golpes de Estado un mismo día, que no ha ocurrido en los golpes metamorfoseados, porque en América Latina el golpismo se ha transformado, ya no es el golpismo del siglo XX, sino que este es de técnicas parlamentarias y de lawfare, de acusaciones judiciales o de conspiraciones para sacar del poder, como lo han hecho con Fernando Lugo en Paraguay o con el señor Zelaya en Honduras y en otros países. Aquí estos 2 golpes de Estado pues son objeto de estudio de la ciencia política, pero el error de Castillo fue no estar de acuerdo con partidos que lo apoyaran o con las Fuerzas Armadas, con nadie. Simplemente pensó que esa situación caótica llevaría a que la policía y las Fuerzas Armadas, con las que él se había comportado de manera diplomática y decente, iban a apoyar la decisión presidencial. O sea, un error de cálculo por la desesperación, porque ese día también se iba a producir la tercera votación de vacancia, pero ya había ganado 2 votaciones que no habían prosperado en el Congreso para sacarlo con la noción o la institución de la vacancia por incapacidad moral. Podría haber ganado también la tercera, o sea que tenían los partidos de apoyo. Con lo que hizo del autogolpe se le disolvieron todos los apoyos. Ahora, ¿cómo se explica que esté el pueblo levantado contra la señora Boluarte, que es del mismo partido del señor
Pedro Castillo? Pues porque sencillamente la señora fue oportunista, ella había dicho que renunciaría, no renunció y se alió con todas las derechas y con la ultraderecha para que la sostengan y con el poder económico y las élites del fujimorismo, es decir, revivió al fujimorismo, que es un espectro político que permanece. En las 3 últimas elecciones han ganado unas mayorías. Y lo que esto produjo no es solamente que todo el pueblo se vaya a volcar por Castillo, no, es que él era el elegido del pueblo, representante del pueblo. Lo que hemos podido presenciar es una huelga de masas general a partir de una rebelión indígena, los indígenas del sur, los Aymara y los quechuas, que lamentablemente no tienen identidad nacional, porque allí no hay una plurinacionalidad, como por ejemplo en Bolivia o en Ecuador. Falta que tengan identidad propia, pero se comportan como si fuesen solamente de la región, pero no buscan su nacionalidad para que sea plurinacional el país, que es lo que la reforma constitucional podría traer. Entonces los aymara, los quechos y los charcas no tienen esa identidad. Sí la tienen los de la Amazonía, los Ashanistán y los aguarunas, por ejemplo. Son los que tienen un comportamiento distinto, pero la rebelión es aquí, en el sur, y es una rebelión gigantesca, porque lo que se ha visto es una molestia popular, es un estallido social, que reclaman que el poder es del pueblo. Entonces no es propiamente que reinstalen a Castillo, es que se den elecciones donde haya garantías, se inicie un proceso constituyente y que renuncie la señora Boluarte, que no los representa. Durante este estallido social se han presentado acciones de esta limitación del uso de la fuerza pública que han conllevado a la muerte de más de 55 personas. Imagínense que Merino, quien reemplazó a Vizcarra, estuvo apenas 6 días y la principal acusación fueron 2 personas, estudiantes asesinados, y aquí van más de 55. Entonces ya la incapacidad de la señora Boluarte está clarísima y ha gobernado con estado de excepción, es decir, declaró en estado de alarma, de excepción, como lo que conocíamos nosotros como estado de sitio, para poder tener más facultades y decidir rápidamente, pero ni así ha podido. La solución que plantea el expresidente Francisco Sagasti es novedosa, pero tampoco lo resuelve todo. Él dice que una comisión intereclesial de 14 iglesias se reúna y analice uno por uno las peticiones de los grupos, de las comunidades, y al mismo tiempo se vaya esto a conciliar con el Consejo de Estado, y que de allí saldría una solución y un modelo de corrección. Finalmente, habría que reflexionar sobre la explotación de los recursos naturales no renovables, es decir, la minería. Gran parte de los metales preciosos de la minería está en el sur y no hay una recompensa de devolución de recursos como el fenómeno de la regalía hacia los que generan esta riqueza. El levantamiento es un levantamiento indígena por rechazo al racismo estructural que hay en el Perú. Y el presidente vacado o expulsado, el señor Pedro Castillo, ha dicho en reciente entrevista que pudo hacer un periodista en el sitio donde está detenido, pero por escrito, ya el documento se conoce, dice que el gran asunto de fondo es el litio, que las derechas se quieren quedar con el litio y que de esta manera fraguaron su salida porque él se oponía a ese tipo de concesión en la minería del litio. La crisis que se presenta hoy en el Perú a nivel político y desde muchas instancias es quizá la crisis política más importante que estamos viviendo en este momento en el continente.
Y no es para menos, las decisiones que tomó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022 generaron toda una serie de revoluciones alrededor que terminaron muy mal y en este momento tienen a Perú en más de 2 meses de una crisis que se ha incluso estallado en las calles bajo las banderas de los disidentes, de los que aprueban la gestión de Pedro Castillo, incluso de aquellos que ni lo uno ni lo otro, sino que lo único que quieren es que por favor se generen unas nuevas condiciones políticas más aptas para ese Perú profundo que estuvo de acuerdo con un proyecto político de Castillo. Alrededor de esto quisiera que reflexionáramos precisamente sobre la naturaleza de las democracias y tomemos un poco ese caso de Perú para pensarnos como latinoamericanos mucho más informados al respecto de lo que puede suceder en un sistema de democracia tan defendido como lo hemos estado haciendo. Primero que todo entendamos que las democracias nacen precisamente en una crisis. Muchas personas tal vez pensarían que las democracias simplemente vinieron y se instalaron y se programaron como algo, digamos, deseable para las naciones, pero no es así. Es muy fácil en las democracias caer en los totalitarismos y en las tendencias fascistas. Por eso es que las democracias, a pesar de que se diga esto es una democracia fuerte, esto es una democracia estable, yo invito a que realmente no nos pensemos con, digamos, esa gracia a las democracias. Las democracias siempre están en jaque, siempre están en peligro, puesto que para nosotros los seres humanos siempre es mucho más fácil que alguien guíe, que alguien sea el que tome la batuta o generar una especie como de filiación natural con aquello que nos va bien y aquello que, digamos, no está como tan del lado de nosotros, lo proponemos fácilmente como algo que hay que eliminar, como algo que hay que quitar. Recordemos ese ensayo de Estanislao Zuleta, El elogio de la dificultad, en donde nos hablaba precisamente de esa naturaleza de los seres humanos a simplemente darla por el lado fácil, es decir, si tú estás conmigo, pues estás bien, con mis ideas, pero si tú no perteneces a mis ideas, pues entonces voy tratando de eliminarte o silenciarte, y eso le pasa muchísimo a las democracias. Lo segundo, y que podemos ver también en el caso de Pedro Castillo, es que hay cuestiones muy complejas en la democracia. Las dialécticas son muy complejas dentro de las democracias. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro Castillo. Ha generado toda una serie de decisiones el 7 de diciembre del año pasado que intentaban dar respuesta a los clamores del pueblo, pero mediante decisiones que son impopulares para una gran parte, un gran sector político, lo cual le generó precisamente la destitución del cargo y la aprehensión, que en este momento, por supuesto, es un proceso bastante irregular. Esas decisiones, por ejemplo, hay que tomarlas como algo complejo. No podemos simplemente criminalizar a Pedro Castillo, ni tampoco podemos darlo como si fuera un mártir de alguna revolución popular, porque fíjense ustedes que es bastante difícil, bastante delicado esto de simplemente decir vamos a cerrar el Congreso. Recuerden ustedes que la democracia se basa, entre otras cosas, en algo muy importante, que es la división de poderes y en la garantía de que esos poderes puedan ejercer sus características, sus formas de actuar dinámicamente en la política, en el Estado, de manera autónoma, de manera precisa, de manera limpia. Y que el Ejecutivo simplemente decida cerrar el legislativo, pues entonces eso genera toda una serie de ronchas pues en las personas, en toda una serie de rechazos que por supuesto le generaron a Pedro Castillo lo que está teniendo hoy, recuerden, de manera muy irregular, por supuesto. Lo tercero que quisiera poner en la discusión es todo lo que está sufriendo el pueblo peruano en este momento. Las crisis políticas no son solamente crisis ideológicas. Las crisis políticas derivan en toda una serie de desmanes en términos de lo social, en términos de lo económico. Esto lo que hace es desestabilizar la visión que las personas tienen del Estado, del gobierno, de las instituciones. Cada vez se confía menos. Hay mucha especulación económica y por supuesto la normalidad, que es básicamente la casa del mercado, está básicamente en jaque.